Finanzas personales, 40 pasos para alcanzar la inteligencia financiera. La inteligencia financiera no surge de un golpe de suerte, ni es un talento reservado para unos pocos. Se construye paso a paso, con hábitos, disciplina y una mirada amplia que conecta lo personal con lo social, lo inmediato con lo que vendrá. Cada decisión que se toma con el dinero abre una ruta. Puede ser la de la libertad o la de la dependencia. Por eso, estos 40 pasos están diseñados para ser un mapa práctico y realista, no una teoría abstracta. Aquí no se trata solo de acumular, sino de aprender a sostener, multiplicar y dar sentido a los recursos que llegan a las manos. En lo largo de este recorrido se abordan desde las bases más personales, como el control de gastos, la eliminación de deudas y la creación de un fondo de seguridad, hasta aspectos más estratégicos, como invertir con criterio, protegerse de riesgos y diseñar planes que aseguren estabilidad a largo plazo. También se incluye lo que pocas veces se enseña: la importancia de las conversaciones sobre dinero en el hogar, la educación financiera para los hijos, la participación cívica en cómo se gestionan los recursos públicos y la preparación de un legado que trascienda lo material. Cada paso se conecta con el siguiente, formando un entramado donde la claridad, la prevención y la acción consciente se convierten en los verdaderos pilares de la riqueza. 1. Define metas concretas: ingreso mensual deseado, patrimonio objetivo y fechas. Definir metas concretas es el punto de partida de la inteligencia financiera, porque permite que el dinero deje de ser algo difuso y se convierta en un proyecto tangible. Muchas personas trabajan duro, pero sin una dirección clara. Saben que quieren ganar más o ahorrar, pero no precisan cuánto ni para cuándo. Eso provoca que, aunque tengan buenas intenciones, sus esfuerzos se diluyan en gastos impulsivos o en objetivos que cambian cada mes. Al establecer con detalle un ingreso mensual deseado, un patrimonio específico que se quiere alcanzar y fechas realistas para lograrlo, se da forma a un plan medible. En vez de vivir a la deriva, se diseña un camino que ofrece claridad y motivación diaria. Un ejemplo sencillo: alguien puede proponerse generar $5,000 de ingreso mensual en 3 años, acumular un patrimonio de $100,000 en 10 años y fijar metas intermedias para evaluar avances. Este tipo de claridad no solo marca el destino, también permite ajustar el rumbo. Si a mitad de camino la meta parece demasiado ambiciosa o, por el contrario, alcanzable en menos tiempo, se pueden redefinir objetivos. Lo importante es que las cifras y los plazos sean específicos, porque eso convierte la gestión del dinero en una disciplina concreta y no en un deseo abstracto. 2. Calcula tu fotografía financiera: activos, pasivos y flujo de caja mensual. Calcular tu fotografía financiera significa detenerse a observar con detalle en qué punto estás realmente. Muchas personas evitan hacerlo porque temen descubrir que deben más de lo que tienen, pero ese miedo solo retrasa las soluciones. Una fotografía financiera se compone de 3 elementos principales: los activos, todo lo que tienes que puede generar valor; los pasivos, lo que debes; y tu flujo de caja mensual, la diferencia entre ingresos y gastos. Al reunir esta información en un mismo lugar, se obtiene una visión clara y objetiva de la situación actual, lo que permite tomar decisiones informadas y no basadas en suposiciones. Es como un mapa. Sin él, no sabes de dónde partes y cualquier camino parece confuso. Por ejemplo, alguien puede descubrir que su coche, su vivienda y un pequeño fondo de ahorro son sus únicos activos, mientras que su tarjeta de crédito, un préstamo personal y una hipoteca forman la mayor parte de sus pasivos. Si además observa que cada mes sus gastos superan sus ingresos, la fotografía revela un desequilibrio que debe corregirse con urgencia.
En cambio, si el flujo de caja es positivo, esa diferencia puede destinarse a inversión o ahorro estructurado. Este ejercicio, aunque incómodo al inicio, se convierte en la base para medir avances. Cada año podrás ver cómo crecen tus activos, disminuyen tus deudas y mejora tu capacidad de generar excedentes. Sin esta radiografía, la inteligencia financiera queda incompleta, porque se intenta avanzar sin saber desde qué punto se empieza. 3. Registra todo. Usa una hoja de cálculo simple y revísala cada semana. Registrar cada movimiento de dinero es una práctica que transforma la manera en que se administra la vida financiera. Muchas personas creen que saben en qué gastan, pero cuando hacen el ejercicio de anotar cada ingreso y cada salida, descubren que una buena parte se escapa en compras pequeñas o en cargos que parecían irrelevantes. Usar una hoja de cálculo, incluso en su forma más básica, permite clasificar gastos por categorías, identificar patrones y tener una visión completa de lo que realmente está pasando con el dinero. No se trata de llenar celdas por obligación, sino de crear un hábito de control que con el tiempo muestra oportunidades de ahorro y áreas donde se puede optimizar. La revisión semanal es fundamental, porque el dinero se mueve todos los días y las decisiones deben tomarse con datos frescos. Si se espera hasta fin de mes, muchas veces ya es tarde para corregir excesos o ajustar prioridades. Un ejemplo práctico: al revisar la hoja cada domingo, se puede notar que la suma de gastos en comidas fuera de casa ya supera lo planeado. Esa alerta temprana permite cambiar el comportamiento la semana siguiente y evitar que el mes cierre en déficit. Además, el simple hecho de saber que se anotará cada gasto genera disciplina. Antes de comprar, uno piensa 2 veces si vale la pena registrarlo en la hoja. Este ejercicio sencillo actúa como un espejo financiero constante y fortalece la conciencia sobre cada dólar que entra y sale. 4. Crea un fondo de seguridad de 3 a 6 meses de gastos esenciales. Un fondo de seguridad es como un colchón que protege frente a imprevistos que pueden desestabilizar la vida financiera. Perder un empleo, enfrentar una enfermedad o tener que reparar algo importante en casa o en el vehículo son situaciones que no se pueden predecir, pero sí se pueden enfrentar con preparación. Ahorrar entre 3 y 6 meses de gastos esenciales, es decir, lo que realmente se necesita para sobrevivir: vivienda, alimentación, transporte y servicios básicos, brinda tranquilidad y evita caer en deudas caras en momentos de urgencia. Quien tiene este respaldo no depende de tarjetas de crédito o préstamos para resolver un problema inesperado, lo que reduce estrés y mantiene en orden el camino hacia metas más grandes. Construir este fondo no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de constancia. Una estrategia útil es separar una pequeña cantidad automática cada mes, como si fuera un gasto fijo más, hasta alcanzar la meta. Por ejemplo, si una familia necesita $2,000 mensuales para cubrir lo básico, su fondo debería estar entre $6,000 y $12,000. Este dinero no debe mezclarse con inversiones de largo plazo ni usarse para compras impulsivas, sino mantenerse en un lugar seguro y líquido, listo para cuando sea necesario. De esta manera, el fondo de seguridad actúa como un escudo silencioso que, aunque parece dormido, ofrece una paz mental invaluable y evita que un imprevisto se convierta en una catástrofe financiera. 5. Elimina fugas, suscripciones, comisiones y compras impulsivas que no aportan valor. Las fugas financieras son esos pequeños gastos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo se convierten en sumas considerables. Muchas veces no se perciben porque están camuflados en suscripciones que casi no se usan,
comisiones bancarias que podrían evitarse o compras impulsivas que no generan ningún beneficio real. El problema no es gastar, sino hacerlo sin conciencia. Un café ocasional o una membresía útil no representan un riesgo, pero cuando se acumulan varios pagos automáticos o compras por impulso, el dinero se desvía silenciosamente de objetivos más importantes. Identificar y eliminar estas fugas es liberar recursos que pueden destinarse a ahorro, inversión o experiencias que realmente aporten valor. Un ejercicio práctico es revisar los movimientos de la cuenta bancaria y de las tarjetas al menos una vez al mes para detectar cargos repetitivos o compras innecesarias. Por ejemplo, alguien puede descubrir que paga 3 servicios de streaming cuando solo usa uno, o que el banco descuenta comisiones por no mantener un saldo mínimo. Cancelar lo que no se aprovecha y renegociar tarifas es una forma directa de aumentar la capacidad de ahorro sin necesidad de generar más ingresos. Además, al controlar las compras impulsivas, se gana mayor claridad sobre lo que realmente se valora, en lugar de dejar que la publicidad o la presión social dicten cómo usar el dinero. Este paso enseña que la riqueza no siempre depende de ganar más, sino de evitar que el dinero se escape por descuidos cotidianos. 6. Diseña un presupuesto por porcentajes flexibles según tu etapa de vida. Diseñar un presupuesto no significa vivir con restricciones rígidas, sino crear un plan que se adapte a la realidad de cada persona. Una de las formas más prácticas de hacerlo es usar porcentajes en lugar de montos fijos, porque los ingresos pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, se puede destinar un 50% a gastos básicos, un 20% al ahorro e inversión, un 20% a estilo de vida y un 10% a formación o imprevistos. Lo importante es entender que estos porcentajes no son universales, sino que deben ajustarse a la etapa en la que se encuentre cada quien. Una persona joven puede destinar más a formación y experiencias, mientras que alguien con familia quizá requiera aumentar el porcentaje de vivienda o seguros. Esta flexibilidad convierte el presupuesto en una herramienta viva y útil, no en una camisa de fuerza. Además, trabajar con porcentajes permite crecer de manera proporcional. Si los ingresos aumentan, automáticamente se incrementan los montos destinados a ahorro e inversión, sin necesidad de replantear todo el esquema. Por ejemplo, si antes se ganaban $1,000 y ahora se reciben 2,000, mantener los mismos porcentajes asegura que el estilo de vida mejore, pero también que se multipliquen las reservas y oportunidades de inversión. De esta manera, se evita el error común de que cada aumento salarial termine diluyéndose en más gastos. El presupuesto flexible, bien diseñado, no solo ordena las finanzas presentes, sino que construye hábitos que acompañan toda la vida, adaptándose a cambios de ingresos, responsabilidades y objetivos. 7. Alinea el dinero con tus valores, no con la comparación social. Alinear el uso del dinero con los valores personales significa decidir en qué gastar y en qué invertir según lo que realmente importa en la vida, en lugar de dejarse llevar por la presión de la comparación social. Muchas veces, las personas compran cosas que no necesitan solo para demostrar éxito o pertenencia, y terminan atrapadas en un ciclo de deudas o frustración. Cuando el dinero se dirige a aquello que refleja prioridades auténticas, como educación, bienestar, proyectos familiares o libertad de tiempo, cada gasto deja de ser un simple desembolso y se convierte en una inversión emocional y práctica. Esta manera de actuar no solo genera satisfacción, sino también coherencia entre lo que se piensa, lo que se valora y lo que se hace con los recursos. Por ejemplo, alguien puede sentir que debe cambiar de automóvil cada 2 años para mantener una imagen ante su entorno,
aunque esa decisión le reste capacidad de ahorro o lo obligue a asumir créditos costosos. En cambio, si esa misma persona identifica que su verdadero valor está en la tranquilidad de no tener deudas y en poder viajar con su familia, redirigir el dinero hacia esos objetivos será mucho más satisfactorio y sostenible. Vivir desde los valores propios y no desde la competencia silenciosa con los demás evita caer en el desgaste de querer demostrar y fortalece la inteligencia financiera, porque cada dólar se destina a lo que realmente construye un estilo de vida con sentido. 8. Establece reglas de consumo. Lista previa, espera 48 horas, topes por categoría. Las reglas de consumo son pequeños mecanismos que ayudan a tomar decisiones financieras con más claridad y menos impulsividad. Una de las más efectivas es la lista previa. Antes de salir a comprar, ya sea al supermercado o en línea, se define qué se necesita realmente y se procura no salirse de ahí. Esto evita caer en el marketing diseñado para generar compras innecesarias. Otra regla útil es la de las 48 horas, que consiste en esperar 2 días antes de hacer una compra no planificada. Ese lapso permite reflexionar si el gasto responde a una necesidad auténtica o solo a un impulso momentáneo. La tercera estrategia es establecer topes por categoría. Asignar un monto máximo mensual para rubros como entretenimiento, ropa o restaurantes, de manera que el gasto no se descontrole en ninguna área. Estas reglas no pretenden eliminar el disfrute ni convertir la vida en una serie de prohibiciones, sino dar estructura al consumo. Al aplicar la lista, la espera y los topes, se gana mayor control y se disminuye la sensación de culpa después de gastar. Por ejemplo, si alguien se impone un límite de $200 al mes en ocio, puede disfrutar de salidas sin preocupación, sabiendo que ese gasto ya estaba contemplado. Si después de 48 horas sigue deseando un producto, probablemente sea algo que sí tiene valor en su vida. Si ya no le interesa, habrá evitado una compra innecesaria. Estas reglas sencillas fortalecen la disciplina y convierten el acto de gastar en una decisión consciente, no en una reacción impulsiva. 9. Entiende el crédito, tasa efectiva, costo total y cómo evitar intereses. Comprender cómo funciona el crédito es fundamental para no caer en trampas que, a largo plazo, se convierten en cargas muy costosas. Muchas personas se fijan únicamente en la cuota mensual que deben pagar, pero olvidan analizar la tasa de interés efectiva y el costo total del préstamo. La tasa efectiva es la que refleja lo que realmente se pagará año tras año, incluyendo intereses, seguros y comisiones. En otras palabras, muestra el precio real del dinero prestado. Cuando se ignora este dato, es fácil caer en la ilusión de que un crédito es barato solo porque la cuota parece baja. Evaluar siempre cuánto costará el préstamo de principio a fin es lo que permite distinguir entre una herramienta útil y un error financiero. Evitar intereses innecesarios es posible si se usan las tarjetas de crédito con responsabilidad, pagando siempre el total antes de la fecha límite, o si se cancelan anticipadamente préstamos que no penalizan por pago adelantado. Por ejemplo, usar una tarjeta para acumular beneficios puede ser positivo, pero solo si se cubre al 100% el saldo al final del mes. De lo contrario, los intereses superarán cualquier ventaja. También conviene comparar varias opciones de crédito antes de elegir, ya que las diferencias de tasas y comisiones entre instituciones pueden ser enormes. Entender el crédito no significa rechazarlo por completo, sino aprender a usarlo como palanca en lugar de convertirlo en cadena. 10. Reestructura deudas caras, negocia tasas y plazos. Consolida solo si reduce el costo total.
Reestructurar deudas es un movimiento inteligente cuando los compromisos adquiridos se han vuelto demasiado costosos o difíciles de manejar. Muchas personas se acostumbran a pagar cuotas altas sin cuestionar que existen alternativas mejores. Negociar directamente con la entidad financiera puede abrir la puerta a reducir la tasa de interés, extender plazos de pago o incluso eliminar ciertos cargos. El objetivo no es pagar menos en el corto plazo para endeudarse más, sino ajustar las condiciones de manera que la deuda sea más manejable y menos costosa en el tiempo. Aceptar la primera propuesta sin revisar los números suele ser un error. Lo recomendable es comparar opciones y exigir claridad sobre cuánto se terminará pagando en total. La consolidación de deudas es otra estrategia, pero solo tiene sentido si realmente disminuye el costo global. Unificar varios créditos en uno solo puede simplificar la administración y reducir la tasa promedio. Pero si los plazos se alargan demasiado o se agregan comisiones ocultas, la supuesta ventaja desaparece. Por ejemplo, pasar de 3 tarjetas con intereses altos a un préstamo personal con tasa más baja puede representar un alivio real, siempre que el nuevo compromiso no se convierta en una excusa para seguir acumulando gastos. Reestructurar con inteligencia significa ver el panorama completo, calcular el impacto en el tiempo y comprometerse a no repetir los hábitos que llevaron al sobreendeudamiento. 11. Cuida tu historial crediticio, baja utilización y pagos puntuales siempre. El historial crediticio funciona como una carta de presentación financiera. Cada vez que se solicita un préstamo, una tarjeta o incluso un contrato de arrendamiento, las instituciones revisan ese registro para evaluar qué tan confiable es una persona al manejar deudas. Mantener una baja utilización de crédito, es decir, no usar más del 30% del cupo disponible en las tarjetas, demuestra control y reduce el riesgo percibido. A esto se suma la importancia de pagar puntualmente. Aunque sea una cuota pequeña, un retraso queda registrado y puede afectar durante años la posibilidad de acceder a mejores condiciones. Un historial sólido no se construye de un día para otro, sino con hábitos constantes que proyectan estabilidad y responsabilidad. Cuidar ese registro no significa evitar el crédito por completo, sino usarlo estratégicamente. Una tarjeta de crédito pagada a tiempo, un préstamo pequeño cancelado sin retrasos o una línea de financiación manejada con disciplina pueden convertirse en aliados para mejorar la calificación. Por ejemplo, una persona con un buen historial puede negociar tasas más bajas en un crédito hipotecario, lo que a largo plazo representa miles de dólares de ahorro. En cambio, quien acumula retrasos o usa siempre el máximo disponible transmite la señal de que no administra bien su dinero. Entender que cada movimiento financiero deja huella es clave para tratar al historial crediticio como un activo que abre puertas y no como un obstáculo. 12. Sube ingresos, mejora habilidades, precio, volumen o mezcla de ambas. Aumentar los ingresos es uno de los pilares de la inteligencia financiera, porque no se puede depender únicamente del recorte de gastos para crecer económicamente. La manera más sólida de lograrlo es trabajar sobre las habilidades que generan valor en el mercado, aprender nuevas competencias, perfeccionar las existentes o especializarse en un área donde la demanda es alta. Cuando se mejora la calidad de lo que se ofrece, se justifica un incremento en el precio o salario. Ya que el aporte es más valioso, el aprendizaje constante se convierte en una inversión que se traduce en mayores oportunidades laborales o empresariales y que se acumula con el tiempo como un capital intangible que siempre rinde frutos.
Además de mejorar habilidades, hay dos caminos adicionales: aumentar el precio y aumentar el volumen. Por ejemplo, un profesional independiente puede decidir cobrar más por su servicio al posicionarse como experto, o puede atender a más clientes si optimiza procesos y gana eficiencia. En muchos casos, la estrategia más efectiva es combinar ambos enfoques: subir tarifas poco a poco y al mismo tiempo expandir la base de clientes. Esto aplica también para quienes tienen un empleo: solicitar un ascenso, cambiar a una empresa que pague mejor o generar ingresos extra con un proyecto paralelo. La idea es entender que el crecimiento económico personal no depende solo del control del gasto, sino de la capacidad de elevar de manera constante lo que se gana. 13. Crea una segunda fuente de ingreso alineada a tu talento y a la demanda real. Crear una segunda fuente de ingreso es una de las formas más efectivas de reducir la vulnerabilidad económica. Depender únicamente de un salario o de un negocio principal deja expuesta a la persona frente a imprevistos como despidos, crisis del sector o cambios en el mercado. Cuando existe otra entrada de dinero, incluso si es menor al inicio, se genera un colchón que da mayor estabilidad y confianza. Lo más recomendable es que esa nueva fuente esté alineada al talento personal y a la demanda real del mercado. Es decir, aprovechar habilidades propias para ofrecer algo que otros necesiten y estén dispuestos a pagar. Así se convierte en un proyecto con sentido y no en una carga adicional que solo consume tiempo y energía. Un ejemplo puede ser alguien con conocimientos de cocina que empieza a ofrecer clases en línea, o un profesional de diseño que abre un servicio de asesorías rápidas además de su trabajo principal. La clave no es lanzarse a cualquier moda, sino identificar un punto de intersección entre lo que se sabe hacer bien y lo que tiene valor para otros. Con el tiempo, esa segunda fuente puede crecer lo suficiente para convertirse en un negocio estable, o al menos en un complemento sólido que permita ahorrar más, invertir mejor y asumir menos riesgos financieros. Construir ingresos adicionales no significa trabajar sin descanso, sino crear mecanismos paralelos que amplíen las opciones y otorguen más libertad. 14. Invierte cada trimestre en aprendizaje que eleve tu capacidad de generar ingresos. El dinero que se invierte en aprendizaje no se gasta, se multiplica. Cada trimestre es una oportunidad para adquirir un conocimiento nuevo o perfeccionar una habilidad que tenga un impacto directo en la capacidad de generar ingresos. No se trata únicamente de acumular cursos o certificados, sino de elegir con estrategia aquello que realmente aumente el valor en el mercado. La persona que mejora su comunicación, que domina nuevas herramientas digitales, que aprende sobre inversión o que fortalece su mentalidad empresarial, se vuelve más competitiva y logra acceder a oportunidades que otros no pueden. La educación financiera, la oratoria, la negociación o incluso el manejo de la productividad personal son aprendizajes que generan retornos muy superiores al dinero invertido. Al programar estos espacios de formación de manera trimestral, se crea un hábito de evolución constante. En lugar de esperar a que el mercado exija un cambio, se va un paso adelante. Quien mantiene esta disciplina no depende solo de lo que ya sabe, sino que construye una trayectoria ascendente que le permite cobrar más por sus servicios, liderar proyectos de mayor envergadura y reconocer antes las tendencias emergentes. La inversión en aprendizaje abre puertas invisibles, porque no solo entrega nuevas herramientas, sino que fortalece la confianza y la percepción de valor frente a los demás. Con el tiempo, este hábito convierte a la persona en un activo en permanente crecimiento,
Alguien que nunca se queda atrás y que transforma cada dólar invertido en educación, en más ingresos y más posibilidades de expansión. 15. Protege tu agenda, bloques fijos para dinero, revisión, formación, prospección. El tiempo es el activo más valioso que existe. Se puede recuperar dinero, pero nunca se puede recuperar una hora perdida. Por eso, cuando se trata de fortalecer las finanzas, no basta con tener buenas intenciones, se necesita estructura en la agenda. Muchos profesionales y emprendedores fracasan no porque no sepan qué hacer, sino porque nunca se dan el espacio mental ni el tiempo físico para ejecutar. Esperan a que sobre tiempo para revisar sus cuentas, para aprender algo nuevo o para buscar clientes, pero ese momento rara vez llega. El día se llena de urgencias, distracciones y compromisos externos, y lo verdaderamente importante queda relegado. La manera de evitar ese ciclo es blindar la agenda con bloques fijos para el dinero. Esto implica reservar, de manera intocable, 3 tipos de espacios. El primero, para revisión financiera. Una vez a la semana, durante 1 hora, conviene mirar de cerca los ingresos, los egresos, el avance en metas y los ajustes necesarios. Este ritual evita que el dinero se convierta en un misterio y permite anticipar problemas antes de que crezcan. El segundo bloque es para formación. Al menos 2 veces al mes es necesario invertir tiempo en aprender. Un libro, un curso breve, una conferencia o incluso revisar tendencias de la industria. Quien deja de aprender, tarde o temprano ve cómo su capacidad de generar ingresos se estanca. El tercer bloque es la prospección. No basta con esperar a que las oportunidades lleguen, se deben crear. Esto implica dedicar horas específicas a buscar nuevos clientes, alianzas o proyectos que incrementen los ingresos. El 16. Automatiza. Ahorro e inversión al inicio del mes, no al final. Automatizar es uno de los grandes secretos para que las finanzas trabajen solas y no dependan de la fuerza de voluntad, que suele flaquear con el paso de los días. La mayoría de las personas dice que ahorrará lo que quede a fin de mes, y justamente ahí está el error. Rara vez sobra algo. Los gastos imprevistos, las tentaciones y las urgencias siempre aparecen antes que el ahorro. La disciplina verdadera consiste en convertir el ahorro y la inversión en el primer movimiento del mes, no en el último. Eso se logra con automatización. Una orden programada que envía parte de los ingresos directamente a la cuenta de inversión o al fondo de seguridad antes de que el dinero toque las manos o la tarjeta. Esa estrategia cambia la narrativa interna de si sobra ahorro a ya está apartado, el resto es lo que tengo disponible para vivir. La automatización no significa rigidez. Se pueden ajustar los montos con el tiempo, ampliar porcentajes cuando los ingresos crecen o incluso detener temporalmente si hay una emergencia mayor. Pero lo esencial es que el hábito esté blindado contra la tentación. Cada dólar que no llega a la cuenta de gastos es un dólar que se pone a trabajar. El gran beneficio está en la tranquilidad mental. No hay que decidir cada mes cuánto apartar, no se discute con uno mismo ni con la familia, ni se pospone para el próximo mes. La automatización convierte una acción que podría ser negociable en un sistema que se cumple sin fricciones. Con el paso de los años, esa constancia silenciosa construye patrimonio, libertad y oportunidades que nunca habrían llegado si dependiera solo de la fuerza de voluntad. 17. Escribe tu política de inversión. Objetivo, horizonte, tolerancia al riesgo y reglas. Imagina que el dinero fuera un barco y tú su capitán. Ningún capitán zarpa sin saber hacia dónde se dirige, cuánto tiempo estará en alta mar y qué tormentas está dispuesto a enfrentar. Una política de inversión es ese mapa de navegación personal
que evita que tu dinero vaya a la deriva por cada ola de emoción, noticia o moda financiera. Escribirla con calma, antes de tomar decisiones, es un acto de madurez que transforma la inversión de un impulso en una estrategia. El primer elemento de esa política es el objetivo. No se trata solo de invertir para crecer, sino de ponerle nombre y tiempo a lo que persigues. Puede ser construir un fondo para retirarte con dignidad, alcanzar independencia financiera en 20 años, o generar flujos que complementen tus ingresos en menos de 10. Cuando ese propósito está claro, cada decisión que tomes podrá medirse frente a él. ¿Me acerca o me aleja de lo que definí? El segundo es el horizonte de inversión. Aquí defines cuánto tiempo puedes permitir que tu dinero trabaje sin necesidad de retirarlo. No es lo mismo invertir pensando en 5 años que en 30. Un horizonte amplio te permite aprovechar la fuerza del interés compuesto y tolerar mejor las fluctuaciones, mientras que uno corto requiere instrumentos más líquidos y estables. El tercer punto es la tolerancia al riesgo. No todos reaccionan igual a las pérdidas temporales. Algunos pueden dormir tranquilos, viendo su portafolio caer un 15% porque saben que el ciclo se recuperará. Otros entran en pánico con una baja del 3%. Reconocer tu perfil es vital, porque si tus emociones no resisten la estrategia que elegiste, terminarás tomando decisiones precipitadas que destruyen valor. El último componente son las reglas personales de inversión. Aquí defines límites y hábitos que te protegen de ti mismo. Puede ser destinar siempre un porcentaje fijo de tus ingresos, nunca invertir en algo que no entiendes, diversificar en un número mínimo de activos o revisar el portafolio solo una vez por trimestre para evitar la ansiedad diaria. Estas reglas convierten a tu política en un manual práctico que mantiene tu disciplina incluso en tiempos turbulentos. 18. Diversifica por clases de activos y por horizontes de tiempo. La diversificación es la disciplina que protege al inversionista de los vaivenes inevitables del mercado. Apostar todo a un solo activo o a una sola clase de inversión es una lotería disfrazada de estrategia, porque concentra el riesgo en un único lugar. En cambio, distribuir el capital entre distintas clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, negocios, materias primas o incluso activos líquidos, convierte al portafolio en un ecosistema más estable, capaz de resistir tormentas sin desmoronarse. No se trata de invertir en todo lo que exista, sino de crear un equilibrio en el que los activos más volátiles puedan compensarse con otros más estables y aquellos con menor rendimiento puedan complementarse con los que ofrezcan más crecimiento. El otro ángulo esencial de la diversificación está en el tiempo. No todas las inversiones tienen el mismo horizonte. Hay capital que necesitará liquidez a corto plazo, otro que puede esperar al mediano plazo, y un bloque que debería estar destinado a crecer durante décadas. Pensar en horizontes de tiempo significa aceptar que el dinero no juega un único partido, sino varios simultáneamente, uno rápido, uno intermedio y otro de largo aliento. Esta perspectiva permite tener recursos disponibles cuando la vida los requiera sin necesidad de malvender activos en un mal momento. Al diversificar por clases de activos y horizontes de tiempo, el inversionista construye un sistema antifrágil, uno que no solo sobrevive a la volatilidad, sino que la aprovecha como una oportunidad para fortalecerse. 19. Mide inflación y busca rendimiento real positivo a largo plazo. El objetivo nunca debería ser acumular billetes, sino aumentar lo que esos billetes pueden comprar con el paso de los años. Esa es la esencia de buscar rendimiento real positivo.
ganarle a la inflación de manera constante. El problema es que la inflación actúa como un impuesto invisible que erosiona el esfuerzo financiero de cualquiera que no lo tenga en cuenta. Es como correr en una caminadora, se avanza, pero sin moverse del mismo lugar. Para protegerse, hay que medir periódicamente la inflación del país en el que se vive y compararla con el rendimiento de los activos donde está el dinero. No basta con escuchar noticias generales. Lo importante es revisar cómo impacta en los gastos personales y en los precios de lo que se consume. Si el costo de vida sube 4% anual y el dinero está en una cuenta que apenas paga 1%, se está perdiendo riqueza de manera silenciosa. Por eso, a la hora de invertir, conviene priorizar activos que tengan la posibilidad de superar ese aumento de precios a lo largo del tiempo. No significa buscar rentabilidades imposibles o asumir riesgos innecesarios, sino colocar cada dólar en vehículos que históricamente han demostrado crecer más que la inflación. Acciones de empresas sólidas, bienes raíces bien elegidos o fondos que diversifiquen en sectores con potencial. El punto central es que el dinero no puede quedarse inmóvil, porque lo inmóvil se devalúa. Medir inflación y rendimiento real también tiene un efecto psicológico positivo. Obliga a dejar de enfocarse únicamente en números absolutos y a pensar en términos de valor real. Esa disciplina cambia por completo la forma de tomar decisiones, porque ya no se trata de sentirse satisfecho con ver crecer el saldo en la cuenta, sino de asegurarse de que ese saldo realmente mantiene e idealmente aumenta su poder en el tiempo. Así es como se empieza a construir una riqueza sólida que resiste crisis, ciclos económicos y el paso de los años. 20. Disciplina perpetua. Convertir la buena gestión en un estilo de vida. La riqueza no se mide únicamente por lo que se acumula, sino por la capacidad de sostener hábitos correctos de manera indefinida. No se trata de lograr un objetivo puntual y luego relajarse, sino de instalar en la vida una disciplina que trascienda las metas inmediatas. Quien aprende a gestionar su dinero con constancia convierte la administración financiera en un reflejo natural de su carácter y no en un esfuerzo ocasional. La disciplina perpetua implica que cada acción relacionada con el dinero responda a un principio ya interiorizado. No es necesario pensar demasiado en si se ahorra o no, si se respeta el presupuesto o si se paga a tiempo. Todo eso se convierte en parte de la identidad, como cepillarse los dientes o dormir cada noche. La mente deja de sentir que está sacrificando algo, porque el orden financiero pasa a ser una forma de vida. Quien vive así sabe que los ingresos pueden subir o bajar, que las oportunidades pueden multiplicarse o retrasarse, y que incluso habrá momentos de abundancia y otros de escasez. Sin embargo, lo que nunca cambia es la manera en que se comporta frente al dinero. Esa constancia es lo que mantiene el rumbo, incluso cuando las circunstancias externas parecen desestabilizarlo todo. La disciplina perpetua también significa transmitir ese enfoque a las nuevas generaciones. No basta con enseñar teoría, hay que demostrar con el ejemplo que la riqueza se preserva en la medida en que se administra con respeto, paciencia y visión de largo plazo. Así se construye un legado que no depende solo del patrimonio, sino del carácter financiero que se hereda. 21. No inviertas en lo que no entiendes. Primero aprende, luego actúa. Uno de los mayores errores que arruinan patrimonios no es la mala suerte, sino la ignorancia vestida de confianza. Muchas personas colocan su dinero en instrumentos, negocios o oportunidades únicas que apenas comprenden, guiadas por la emoción de la promesa rápida o por la presión de otros. El resultado suele ser el mismo: frustración,
pérdida de capital y desconfianza hacia el mundo financiero. La realidad es que el dinero multiplicado con inteligencia nunca surge de la prisa, sino del conocimiento aplicado. Invertir sin entender equivale a firmar un contrato en blanco. Puede que todo salga bien, pero la probabilidad de caer en trampas es mucho mayor. La sabiduría está en reconocer que no existe vergüenza en decir, aún no lo entiendo, debo aprender más. Esa frase protege mucho más que aparentar seguridad frente a lo desconocido. Cada inversión, ya sea en acciones, inmuebles, bonos o un negocio propio, tiene reglas, riesgos, costos ocultos y escenarios posibles que solo se comprenden al estudiarlos con calma. El que aprende primero y actúa después no solo evita errores, sino que fortalece su criterio para diferenciar entre oportunidades reales y espejismos. Antes de comprometer un solo dólar, conviene responder preguntas simples pero poderosas. ¿Qué estoy comprando exactamente? ¿Qué valor genera? ¿Cómo obtengo mi ganancia? ¿Qué riesgos corro si todo no sale como espero? Cuando no hay respuestas claras, la mejor decisión es esperar. La paciencia no retrasa la riqueza, la preserva. La prisa, en cambio, suele financiar la riqueza de otros a costa de la propia. 22. Evalúa oportunidades con checklist: riesgo, liquidez, retorno, comisiones y tiempo. La mayoría de las personas pierde dinero no porque no haya oportunidades, sino porque no saben evaluarlas con frialdad. Se dejan llevar por la emoción, el miedo a quedarse fuera o la promesa de un beneficio rápido. Pero un verdadero constructor de riqueza actúa diferente. Antes de poner un solo dólar en juego, aplica un filtro mental, una especie de lista de control que evita caer en trampas, engaños o simples malos negocios. Esa lista se centra en 5 criterios esenciales: riesgo, liquidez, retorno, comisiones y tiempo. Todo lo que prometa rentabilidad lleva consigo un nivel de incertidumbre, y quien no lo acepte está negando la realidad. Evaluar el riesgo significa preguntarse: ¿qué puede salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de pérdida? Y si se está dispuesto a soportarla sin que eso afecte la estabilidad personal o familiar. Aquí entra en juego la tolerancia emocional. Hay quienes no soportan ver caer su inversión un 10%, aunque el horizonte sea largo, y eso los lleva a vender en el peor momento. Entender el riesgo no es rechazarlo, es decidir cuánto se puede asumir de manera consciente y estratégica. No basta con que algo prometa grandes rendimientos. Hay que saber en cuánto tiempo se puede disponer de ese dinero si la vida lo exige. Un activo ilíquido puede atar las manos durante años, mientras que uno más líquido brinda flexibilidad. La liquidez no siempre es prioridad, pero debe considerarse. Un portafolio sano combina activos que generan retorno a largo plazo con otros que pueden venderse rápidamente si se necesita capital. 23. Planifica impuestos de forma legal. Conoce normas locales y evita sorpresas. La riqueza no se mide únicamente por lo que se gana, sino también por lo que se logra conservar después de pagar impuestos. Muchas personas se esfuerzan durante años en generar ingresos crecientes, pero al no planificar de manera estratégica su carga tributaria, terminan entregando gran parte de esos avances al fisco sin necesidad. No se trata de evadir ni de buscar atajos ilegales, sino de comprender que el marco normativo ofrece alternativas para organizar de mejor manera la forma en que se declara, se deduce y se protege el dinero. Planificar impuestos significa anticiparse, no reaccionar. Implica conocer las leyes locales, entender qué beneficios, deducciones y regímenes existen y organizar la actividad económica de manera que cada dólar esté alineado con esa estructura. Por ejemplo, muchas jurisdicciones ofrecen deducciones por gastos de educación, por inversión en proyectos productivos o por aportes a planes de retiro.
Quien desconoce esto, paga más de lo que debería. En cambio, quien se toma el tiempo de aprender y asesorarse, logra que la misma cifra de ingresos netos produzca más capital acumulado con el paso del tiempo. En definitiva, la riqueza sostenible no nace únicamente de la capacidad de generar ingresos, sino también de la inteligencia para gestionarlos dentro de las normas fiscales. El dinero crece más cuando se cuida en todas sus dimensiones, y los impuestos forman parte inevitable de ese juego. Quien respeta la ley, planifica con anticipación y aprovecha lo que el sistema permite, siempre estará un paso adelante en la construcción de su libertad financiera. 24. Asegura lo que no puedes permitirte perder: salud, vida, ingresos, responsabilidad. La riqueza no se mide únicamente en cifras bancarias ni en activos acumulados, sino también en la capacidad de proteger aquello que, de perderse, podría desmoronar todo lo construido. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender que la vulnerabilidad sin un plan puede tener un costo mayor que cualquier gasto cotidiano. Asegurar lo esencial es reconocer que hay áreas de la vida donde no se puede improvisar, porque lo que está en juego no es reemplazable. La salud, por ejemplo, es un activo invisible y muchas veces subestimado. Un contratiempo médico inesperado puede consumir en semanas lo que tomó años reunir. Protegerse con un seguro de salud adecuado no es un lujo, sino una estrategia de preservación de capital. La vida, por su parte, también necesita respaldo. Si la persona que sostiene financieramente a una familia falta, su ausencia puede arrastrar a los demás a una crisis no solo emocional, sino económica. Contar con un seguro de vida proporcional a las responsabilidades y dependencias es una forma de extender cuidado más allá de la propia existencia. El ingreso también debe resguardarse. Un profesional independiente, un empresario o un trabajador asalariado dependen en gran medida de su capacidad para generar dinero cada mes. Una incapacidad temporal o permanente puede cortar ese flujo de inmediato. Y ahí es donde entra en juego la cobertura que sustituya ingresos o que respalde la continuidad de proyectos. La responsabilidad civil, en paralelo, cubre un ángulo que suele pasarse por alto. Cualquier imprevisto donde alguien sea responsable de un daño a terceros puede convertirse en una amenaza directa a su patrimonio. 25. Traza tu plan de retiro, tasa de ahorro, portafolio por edad y reglas de retiro. Muy pocas personas se detienen a pensar seriamente en su retiro, y esa es la razón por la que tantos llegan a edades avanzadas dependiendo de terceros o de la buena voluntad de familiares. El retiro no es un premio, es una consecuencia de la visión y disciplina financiera que se cultiva durante toda la vida. Imagínese despertar un día y no tener la obligación de trabajar por dinero, sino la libertad de decidir qué hacer con su tiempo. Esa independencia no se construye con un golpe de suerte, sino con un plan que responda a tres grandes preguntas: ¿cuánto ahorrar? ¿Cómo estructurar el portafolio según la edad? ¿Y cuáles serán las reglas para retirar el dinero sin destruir el patrimonio? El retiro es un proyecto que exige pensar en porcentajes, no en sobrantes. No se trata de esperar a tener excedentes, sino de fijar una proporción clara de ingresos que será destinada exclusivamente a este objetivo. Una referencia práctica es destinar entre el 15% y el 25% de los ingresos, dependiendo de la edad de inicio y de la meta deseada. Quien empieza joven puede lograr resultados extraordinarios con porcentajes más bajos gracias al poder del interés compuesto. Quien empieza tarde tendrá que ser más agresivo en su tasa de ahorro. Lo importante es entender que el retiro no se financia con buenas intenciones, sino con dinero que se aparta de manera sistemática, mes tras mes, año tras año. 26.
Separa fondos para metas grandes, educación, vivienda, negocio, del día a día. Uno de los mayores errores financieros es mezclar los recursos destinados a metas grandes con el dinero que se gasta en el día a día. Cuando eso ocurre, el futuro termina dependiendo de lo que sobra, y casi nunca sobra lo suficiente. Por eso, quienes logran construir una vida financiera sólida establecen desde el inicio cuentas mentales y prácticas totalmente separadas. Una cosa es lo que sostiene la vida cotidiana y otra lo que financia los sueños de largo plazo. Imagine que todo el dinero que entra a su vida es como un río. El cauce principal alimenta lo básico: vivienda, alimentación, transporte, servicios y gastos de rutina. Pero debe haber ramificaciones que desvíen una parte hacia represas que se llenan poco a poco, una para la educación propia o de los hijos, otra para una futura vivienda, otra para iniciar o escalar un negocio. Cada represa tiene un propósito distinto y no se toca hasta que el momento adecuado llega. La manera práctica de hacerlo no requiere complicaciones. Puede abrir cuentas específicas, utilizar sobres digitales o simplemente definir en una hoja de cálculo cuánto corresponde a cada meta y transferirlo al inicio del mes. Lo importante es que esa separación sea física y mental. Cuando el dinero está en su lugar, se evita la tentación de tomarlo prestado para cubrir un gasto inmediato. 27. Negocia mejor: sueldo, honorarios, precios de proveedores y compras mayores. La negociación es uno de los motores invisibles de la construcción de riqueza. No se trata solo de regatear, sino de desarrollar la habilidad de obtener más valor en cada intercambio. Muchos pierden dinero no porque no lo generen, sino porque aceptan condiciones sin cuestionarlas. Cada contrato firmado, cada compra importante y cada servicio pagado puede contener márgenes de mejora que, si se negocian, liberan capital para ahorrar, invertir o impulsar proyectos. Al pedir un aumento de sueldo o negociar honorarios, no se discute únicamente dinero, sino reconocimiento al valor entregado. Una persona que comunica resultados medibles, que demuestra impacto y que prepara datos sólidos, tiene más probabilidades de obtener mejores condiciones que quien se limita a aceptar lo primero que se le ofrece. Lo mismo ocurre con proveedores. Negociar precios, plazos de pago o condiciones de entrega no es ser duro, sino inteligente. Una empresa, incluso pequeña, que sabe negociar, multiplica su margen de beneficio sin necesidad de aumentar ventas. La verdadera disciplina está en no aceptar nunca condiciones que reduzcan tu libertad cuando existen márgenes para mejorar. Cada conversación de negociación bien llevada es un entrenamiento en estrategia, confianza y control sobre el propio dinero. Los que se atreven a negociar, tarde o temprano, terminan más ricos que los que permanecen en silencio aceptando todo. 28. Deja todo por escrito: contratos, acuerdos, políticas y responsabilidades. El dinero se pierde con frecuencia no por malas inversiones, sino por malas interpretaciones. Una palabra dicha en un café puede sonar suficiente en el momento, pero la memoria es frágil y la conveniencia de las personas suele cambiar con el tiempo. Lo que hoy parece un acuerdo transparente, mañana puede convertirse en una fuente de conflicto si no quedó registrado de manera clara y verificable. En el mundo financiero no basta con la confianza, se necesita respaldo documental. Dejar todo por escrito no es sinónimo de desconfianza, es sinónimo de orden, profesionalismo y protección. Los contratos, las políticas internas, los acuerdos con proveedores, clientes o incluso con familiares son la garantía de que lo pactado tendrá un marco de cumplimiento. Sin ellos, cualquier discusión se vuelve terreno de percepciones
y las percepciones son moldeables al interés de cada parte. Un contrato bien redactado no elimina todos los riesgos, pero sí reduce los malos entendidos y evita que pequeñas diferencias escalen en problemas costosos. Lo mismo ocurre con las reglas que guían un negocio o un proyecto. Si no están por escrito, se abren puertas a la improvisación, y la improvisación en dinero casi siempre es cara. 29. Rodéate de mentores y personas exigentes que eleven tus estándares. Nadie construye una vida financiera sólida en aislamiento. La calidad de las personas con las que se comparte tiempo determina en gran medida la visión que se desarrolla, las decisiones que se toman y los límites que se rompen. Si se permanece rodeado de voces que justifican la mediocridad, se normaliza vivir por debajo del potencial. En cambio, cuando se está en un entorno donde los demás son exigentes consigo mismos, responsables con sus finanzas y ambiciosos en su crecimiento, inevitablemente se eleva el estándar personal. Un mentor no es solo alguien con más experiencia, es un espejo adelantado que muestra lo que puede venir si se aprende de sus pasos. Escuchar a quienes ya recorrieron el camino ahorra años de errores y al mismo tiempo aporta disciplina para sostener un plan financiero en momentos de duda. Estas personas no regalan atajos, pero sí transmiten mentalidad, hábitos y formas de pensar que multiplican resultados. Además, estar en contacto con personas exigentes crea una presión positiva. Obliga a dejar las excusas y a sostener compromisos con mayor seriedad. No se trata de competir con ellos, sino de absorber su visión, de acostumbrarse a que lo normal sea crecer y mejorar. Esta influencia es un activo intangible, pero probablemente uno de los más poderosos porque moldea la mentalidad que, en última instancia, define el patrimonio. 30. Habla de dinero en casa con normalidad y reglas claras para hijos. El dinero no debería ser un tema tabú en el hogar. Muchas familias caen en el error de ocultar o silenciar todo lo relacionado con las finanzas, generando una cultura de miedo, ignorancia o incluso vergüenza frente al manejo del dinero. La realidad es que la educación financiera empieza en casa y la forma en que se habla, se transmite y se practica este tema en el núcleo familiar marcará la mentalidad económica de las siguientes generaciones. Cuando se trata el dinero como un tema cotidiano y sin misterio, los hijos aprenden desde pequeños a relacionarse con él de manera saludable. Si se evita hablar de él, crecen con vacíos que más tarde los llevarán a repetir errores comunes de adultos: gastar sin control, endeudarse innecesariamente o depender siempre de terceros para sobrevivir. Por eso, abrir conversaciones sobre ingresos, gastos, ahorro, inversiones y metas financieras es una forma de proteger y multiplicar la riqueza familiar. Hablar con naturalidad no significa sobrecargar a los hijos con problemas o preocupaciones, sino adaptarse a su nivel de comprensión y edad. Un niño pequeño puede entender la diferencia entre gastar en algo inmediato y guardar para algo más grande en el futuro. Un adolescente puede aprender sobre ingresos variables, deudas y responsabilidad en el uso del dinero. Un adulto joven dentro de la familia puede ver en el ejemplo de sus padres o hermanos mayores cómo se construye disciplina financiera a largo plazo. 31. Educa a los niños en valor, intercambio, ahorro e inversión con ejemplos prácticos. El mayor legado que puede dejarse a los hijos no es una herencia en dólares ni un patrimonio material, sino la mentalidad y las competencias para manejar el dinero con criterio. Muchos adultos cargan con errores financieros porque nunca se les enseñó desde pequeños a comprender qué significa ganar, gastar y multiplicar el dinero. Educar a los niños en estos temas
No se trata de abrumarlos con términos complejos, sino de sembrar una comprensión natural de cómo funciona la vida económica, usando ejemplos prácticos y experiencias cotidianas. El valor debe ser el primer concepto que un niño entienda. Cuando se les explica que un juguete no cuesta tanto solo porque sí, sino porque detrás hay trabajo, materiales y personas que lo hicieron posible, comienza a formarse la noción de que cada cosa tiene un esfuerzo asociado. Esto enseña a respetar lo que se compra y a valorar lo que se posee. Una forma sencilla de hacerlo es mostrar cómo se gana el dinero. Si un adulto trabaja 1 hora para recibir cierta cantidad, el niño empieza a comprender que nada aparece por arte de magia. No se trata de convertir la infancia en una escuela rígida de finanzas, sino de aprovechar las experiencias cotidianas para enseñar conceptos que les acompañarán toda la vida. Los niños que crecen con este tipo de aprendizajes desarrollan una mentalidad de abundancia y responsabilidad mucho más resistente que cualquier herencia. Lo que realmente se transmite es un capital invisible, la capacidad de pensar y actuar con inteligencia frente al dinero. 32. Promueve educación financiera en tu comunidad y comparte recursos útiles. La riqueza individual alcanza su mayor poder cuando se convierte en riqueza colectiva. Compartir conocimientos financieros no significa entregar fórmulas infalibles ni imponer ideas, sino abrir espacios donde otras personas puedan aprender, reflexionar y tomar mejores decisiones para su futuro. Promover la educación financiera en la comunidad es un acto de generosidad que multiplica su impacto, porque cuando una familia o un grupo social adquiere hábitos saludables en torno al dinero, el beneficio no se queda en un individuo, se expande, se transmite y genera un entorno más estable. Compartir recursos útiles, como libros, audiolibros, charlas, talleres, artículos o experiencias personales, es una manera práctica de sembrar conciencia. Lo que para una persona puede parecer un conocimiento básico, para otra puede ser un punto de inflexión que cambie su forma de relacionarse con el dinero. Al hacerlo, se crea una cultura donde hablar de finanzas no es tabú, sino parte de una vida organizada y responsable. Promover educación financiera en la comunidad también significa fomentar la conversación, generar espacios donde vecinos, colegas, familiares o emprendedores puedan intercambiar dudas, errores y aprendizajes. Así se construyen redes de apoyo que evitan caer en trampas comunes como el sobreendeudamiento, los fraudes o las falsas expectativas de riqueza rápida. 33. Comprende incentivos del sistema, bancos, plataformas, medios y actúa en consecuencia. El sistema financiero, tal como funciona hoy, no está diseñado para que las personas se enriquezcan de manera automática. Está diseñado para sostenerse y obtener beneficios de quienes participan en él. Los bancos, por ejemplo, incentivan el ahorro en cuentas con rendimientos bajos, mientras que prestan ese mismo dinero a tasas mucho más altas, generando márgenes enormes. Las plataformas digitales promueven productos o servicios que maximizan sus ingresos por comisiones, aunque no siempre representen la mejor opción para quien invierte o consume. Los medios, por su parte, moldean percepciones en función de intereses comerciales o publicitarios, incentivando comportamientos de consumo que favorecen a quienes pagan por esa visibilidad. Por eso, comprender los incentivos que mueven a estas instituciones es vital. No se trata de demonizarlas, sino de entender cómo juegan su partida para que no se utilice la ingenuidad como desventaja. Cuando un banco promueve una tarjeta de crédito con recompensas atractivas, lo hace porque sabe que la mayoría no pagará el saldo completo y terminará generando ingresos en intereses. Cuando una plataforma de inversión destaca un producto popular,
Lo hace porque cobra comisiones superiores. Cuando los medios empujan una narrativa de consumo o pánico, buscan mantener la atención y el tráfico que monetizan. 34. Participa cívicamente. Conoce el presupuesto público y exige transparencia. Las finanzas personales no se desarrollan en un vacío. Aunque cada individuo pueda esforzarse en organizar sus ingresos, controlar sus gastos y proyectar sus inversiones, siempre estará inmerso en un contexto económico y político más amplio que influye directamente en su capacidad de crear y conservar riqueza. Por eso, uno de los hábitos más poderosos y menos hablados en educación financiera es la participación cívica. Entender cómo se administra el dinero público, de dónde proviene y en qué se gasta, es fundamental para que el ciudadano no sea un espectador pasivo, sino un actor consciente que protege su bolsillo y el de las futuras generaciones. El presupuesto público es, en esencia, el plan financiero de un país, una región o una ciudad. Allí se define cómo se recaudarán los recursos, impuestos, tasas, contribuciones o endeudamiento, y cómo se utilizarán en educación, salud, infraestructura, defensa, subsidios, pago de deuda, entre otros. Cada una de esas decisiones afecta el costo de vida de las personas, el acceso a oportunidades y hasta el clima de inversión. Por ejemplo, un gobierno que destina más fondos a programas de emprendimiento puede abrir puertas para que pequeños negocios crezcan, mientras que uno que acumula deudas insostenibles puede desencadenar inflación, recortes sociales o alzas de impuestos que impacten directamente en las finanzas personales. 35. Mantén liquidez para emergencias y para aprovechar oportunidades reales. La liquidez no es solo un colchón que protege frente a imprevistos, también es la capacidad de responder con rapidez cuando se presentan oportunidades valiosas. Tener dinero disponible evita caer en la trampa de créditos costosos para cubrir necesidades urgentes y al mismo tiempo abre la puerta a invertir cuando otros están en desventaja. Una reserva líquida bien administrada permite actuar sin depender de terceros y sin sacrificar patrimonio. Es esa flexibilidad silenciosa la que da ventaja en el largo plazo. No se trata de acumular dinero inmóvil sin propósito, sino de diferenciar lo que es fondo de seguridad y lo que es capital productivo. La liquidez inteligente es un puente entre la tranquilidad y el crecimiento. En momentos de crisis, los que tienen liquidez no solo sobreviven, sino que pueden comprar activos subvalorados. En momentos de estabilidad, esa liquidez se convierte en seguridad mental que permite invertir a largo plazo sin miedo a quedarse sin respaldo inmediato. 36. Revisa anualmente patrimonio, riesgos y metas. Ajusta con datos, no con impulsos. El dinero crece cuando se mide y se ajusta con objetividad. Una revisión anual de patrimonio permite detectar desequilibrios, gastos innecesarios, deudas que drenan y activos que no rinden lo esperado. No es un ejercicio burocrático, es un mapa de la propia vida financiera que muestra en qué dirección se camina. Ignorar esa revisión es dejar que los números manden sin que exista estrategia. El gran error es ajustar decisiones con base en emociones o modas. Las finanzas personales necesitan datos fríos, balances, tasas de retorno, proyecciones realistas. Revisar riesgos implica pensar en seguros, diversificación e incluso escenarios adversos. Revisar metas significa ver si lo que antes se deseaba sigue teniendo sentido. Al final, no se trata de corregir a ciegas, sino de alinear cada acción con información real y con la vida que se quiere construir. 37. Establece rutinas, control semanal de gastos, inversión mensual, auditoría trimestral. La disciplina no aparece de la nada. Se construye con rutinas simples que se vuelven inquebrantables. Un control semanal de gastos
ayuda a detectar fugas de dinero antes de que se conviertan en un agujero mayor. Una inversión mensual crea constancia y permite que el interés compuesto haga su trabajo en silencio. Y una auditoría trimestral da perspectiva, como si uno se elevara por encima de su día a día para mirar desde arriba todo el panorama financiero. Estas rutinas convierten el manejo del dinero en un hábito natural y no en un evento aislado o lleno de estrés. No es necesario que sean procesos complejos, basta con constancia y claridad en lo que se revisa. Al repetir estas acciones en el tiempo, se elimina la improvisación y se gana confianza en cada paso. Cuando otros viven apagando incendios financieros, quien tiene rutinas firmes vive construyendo estructuras que soportan su crecimiento. 38. Protege tu atención. Limita la publicidad y modas que empujan al consumo. El recurso más frágil no es el dinero, es la atención. La publicidad y las modas están diseñadas para vaciar bolsillos, no para generar riqueza. Por eso, proteger la mente del ruido de las tendencias es tan importante como proteger la cartera. El consumo impulsivo es el resultado de una exposición constante a mensajes que manipulan deseos y crean necesidades ficticias. Quien no filtra lo que consume con los ojos y los oídos, termina pagando con su tiempo y su dinero. Al limitar esa influencia externa, se recupera la capacidad de decidir en qué realmente vale la pena gastar o invertir. No se trata de vivir aislado, sino de elegir conscientemente qué estímulos se permiten. Las personas que entienden esto suelen gastar menos en lo que no necesitan y terminan destinando más recursos a experiencias o proyectos que fortalecen su vida. Proteger la atención es blindar la mente para que las decisiones económicas se tomen desde la claridad y no desde la manipulación. 39. Templates de contingencia. Desempleo, enfermedad y eventos familiares críticos. La verdadera estabilidad no se mide en ausencia de problemas, sino en la preparación para enfrentarlos. Nadie está exento de perder un empleo, enfermarse o atravesar situaciones familiares críticas. Tener planes de contingencia es anticiparse, no con miedo, sino con responsabilidad. Significa contar con seguros adecuados, un fondo de reserva suficiente y acuerdos claros con la familia sobre cómo actuar en esas circunstancias. Quien no planea queda a merced del azar. En cambio, quien se anticipa enfrenta el golpe con menor costo emocional y financiero. Es como colocar amortiguadores que suavizan el impacto y permiten seguir avanzando. Los planes de contingencia no eliminan las dificultades, pero evitan que se conviertan en catástrofes financieras que destruyan años de esfuerzo. Prepararse no es pesimismo, es una estrategia de resiliencia económica. 40. Prepara tu legado. Testamento, beneficiarios, instrucciones y transferencia de educación financiera. El dinero no solo debe servir en vida, también debe tener un propósito después de la partida. Preparar un legado implica ordenar un testamento, definir beneficiarios y dejar instrucciones claras para evitar disputas familiares. Pero va más allá. Significa dejar principios, aprendizajes y estructuras que permitan a los que siguen manejar la riqueza con responsabilidad. El patrimonio sin educación financiera se convierte en un problema. La educación sin patrimonio deja el camino incompleto. El legado no es solo material, es también intelectual y emocional. Enseñar en vida cómo manejar el dinero, cómo invertir y cómo darle un propósito al capital es el mejor regalo que se puede dejar. Un testamento ordenado evita conflictos, pero una transferencia de conocimiento evita desperdicio y decadencia. La riqueza bien traspasada multiplica generaciones. La riqueza mal entregada se evapora en poco tiempo. Preparar el legado es pensar en el futuro con generosidad y visión.
¿Qué opinión tienes acerca de estos 40 pasos para alcanzar la inteligencia financiera? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.